Muy buenas noches. Es para el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología un gran gusto estar celebrando este 6 de noviembre del 2024 la 10ª y última sesión del año reglamentaria en el estado de Guanajuato, de Querétaro, perdónenme ustedes, de Querétaro, y es aquí en Querétaro donde hemos decidido tener esta sesión, dado que Querétaro forma parte muy importante de nuestro colegio, y esta es la mejor demostración de la importancia que tiene para nosotros que estén formando parte de nuestro colegio. En esta ocasión agradecemos la participación de P&G, que nos está apoyando para esta sesión. En este momento también doy la palabra al doctor Arturo Joachín para que continúe con la lectura del acta anterior. Celebrada el 6 de noviembre, la 10ª sesión reglamentaria. Acta de la 9ª sesión reglamentaria del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología C, celebrada el 2 de octubre del 2024. En cumplimiento a los estatutos vigentes, se efectuó la 9ª sesión reglamentaria correspondiente al Consejo Directivo 2024-2026, iniciando a las 20 horas, con un registro de 223 asistentes virtuales y 260 asistentes presenciales bajo la siguiente orden del día. Se realizó la lectura de la 8ª sesión reglamentaria realizada el 4 de septiembre del 2024, la cual fue aprobada por unanimidad. Se dieron las palabras de bienvenida y a su vez se presentó el tema de la sesión coordinada por el doctor Arturo Pérez Cuéllar del capítulo de alta especialidad en infecciones óseas. El doctor Pérez Cuéllar dio una breve introducción sobre el panel del foro Artritis séptica crónica recidivante y manejo de secuelas. Posteriormente, se presentaron los temas de los panelistas que participaron. A las 22 horas se dio por terminada la sesión. Hasta aquí concluye la lectura del acta de la sesión anterior. Si existe algún comentario o pregunta, favor de hacerla llegar al CMO. Muchas gracias. Y a continuación, en eventos y asuntos generales, el CMO participa de manera activa en los eventos académicos de nuestra especialidad. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de hacer presencia en el 50 Congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología, CEOT, realizado del 9 al 11 de octubre. Asimismo, participamos en el 34 Congreso de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, FEMECOT, celebrada del 15 al 19 de octubre en Cancún. El Consejo Directivo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología agradece a los miembros colegiados que enviaron sus sugerencias y propuestas para la próxima reforma al Estatuto Social del Colegio, mismas que se han canalizado al Honorable Consejo Consultivo para su revisión.
Te invitamos a nuestras próximas actividades académicas. Ingresa al sitio web del CMO para obtener información e inscríbete a nuestros próximos cursos y talleres desde la plataforma digital, los cuales son taller práctico para la formación de peritos 2024, el sábado 9 y 16 de noviembre, de 10 a 15 horas en las instalaciones del Colegio Mexicano de Ortopedia. Sesión del capítulo de alta especialidad en infecciones óseas, el 13 de noviembre a las 20 horas, formato híbrido. Sesión del Comité del Desarrollo Académico en Enfermería Quirúrgica, el 20 de noviembre a las 18 horas, en las instalaciones del Colegio Mexicano de Ortopedia. Sesión del capítulo de alta especialidad en columna, el 21 de noviembre a las 20 horas, en formato híbrido. Sesión del Comité de Desarrollo Académico de Desastres, el 25 de noviembre a las 20 horas, en formato híbrido. Sesión del Comité del Desarrollo Académico de Peritos en Ortopedia, el 27 de noviembre a las 20 horas, en formato híbrido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube CMO y consulta nuestra biblioteca de sesiones reglamentarias, webinars, cursos y talleres. El CMO te invita a participar en el concurso de trabajos de investigación que se realizará durante nuestro 70º Congreso Nacional de Ortopedia del 30 de abril al 4 de mayo del 2025. Consulta las bases e inscribe tus trabajos a través del sitio web https://cmo.trabajoslibres.com.mx. Les recordamos que está a su disposición la plataforma digital para que realicen sus pagos e inscripciones a través de plataformadigital.colegiocmo.com.mx. Haga clic y conózcala. Te invitamos a publicar en la revista Acta Ortopédica Mexicana, indexada en PubMed y Cielo, en donde se publican investigaciones y artículos de divulgación científica. Además, al colaborar con la revista Acta Ortopédica Mexicana, puedes formar parte del comité de revisores, obteniendo diversos beneficios. Te recordamos que la APP del colegio se mantiene activa. Puedes acceder a las sesiones que se transmiten en vivo, realizar pagos en línea y tener acceso directo a nuestra página web. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estés enterado de todos los servicios y beneficios que el CMO tiene para ti. Les recordamos que el próximo sábado 30 de noviembre a las 20 horas se llevará a cabo la cena navideña del colegio en el Casino Español. Favor de confirmar asistencia en el Departamento de Atención a Socios. Aprovechamos para darle una cordial bienvenida y felicitación a nuestro nuevo miembro titular, doctor David Ramírez Antonio. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, con profundo dolor, se une a la pena por el sensible fallecimiento de nuestro colega y amigo, el doctor Armando Alcalde Galván, presidente del CMO en el bienio 1992-1993. Siempre será recordado con cariño por sus valores, compromiso y contribución a la educación médica continua que lo distinguieron como un gran ser humano. Todos los que integramos el CMO expresamos nuestro más profundo pésame y rogamos por su eterno descanso, esperando que su familia y seres queridos encuentren pronta resignación. Descanse en paz. A continuación, le cederemos la palabra a la doctora María Fernanda López Medina, titular del capítulo de alta especialidad en ortopedia geriátrica, y a sus distinguidos ponentes, quienes presentan el panel del foro La ortogeriatría, la subespecialidad del futuro vista desde el presente. Pero antes,
pasaremos el video promocional de nuestro 70º Congreso a celebrarse en la ciudad de Guadalajara. Sean todos ustedes bienvenidos. Buenas noches. Guadalajara, 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 Guadalajara. Estimados colegas y amigos, soy el doctor Guillermo García Félix Díaz, presidente del Colegio Mexicano de Ortopedia en el bienio 2024-2026. Hola amigos, soy el doctor Pablo Arturo García Zárate, presidente del 70º Congreso Nacional de Ortopedia, y con gran entusiasmo les hacemos una cordial invitación a nuestro gran estado de Jalisco. En esta ocasión, hemos decidido hacer el Congreso 2025 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estamos seguros que lo que hemos programado para ustedes estará al nivel de cualquier expectativa. Hemos diseñado un programa académico con maestros nacionales e internacionales para cumplir las expectativas de todos los ortopedistas de esta gran nación. Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se distingue por una rica herencia cultural y su importancia histórica, lo que la convierte en el escenario ideal para nuestro congreso. Hola, las queremos invitar al 70º Congreso Nacional de Ortopedia del 30 de abril al 4 de mayo en Guadalajara del 2025. ¡Las esperamos! El programa del Congreso ha sido meticulosamente diseñado para abarcar una amplia gama de temas con un enfoque particular en las últimas innovaciones y tendencias en ortopedia. Contaremos con la participación de eminentes expertos de renombre nacional e internacional, quienes impartirán conferencias magistrales. Es de especial interés la inclusión de sesiones dedicadas a la cirugía robótica y otras innovaciones tecnológicas que están marcando el futuro de nuestra especialidad. Nuestro compromiso es fomentar un ambiente propicio para el aprendizaje, la colaboración y el intercambio de conocimientos. El Congreso servirá como una plataforma invaluable para que profesionales, académicos y estudiantes actualicen sus conocimientos, establezcan colaboraciones y amplíen sus redes profesionales en un marco de excelencia académica y científica. Exhortamos a todos los profesionales, investigadores, estudiantes relacionados con la ortopedia y traumatología a participar en este congreso, que sin duda será un hito en la historia de nuestra especialidad. Su contribución, participación, finalmente será el éxito fundamental para este evento científico y académico. El Congreso no solo será una plataforma para el aprendizaje y el intercambio académico, sino también una oportunidad única para establecer y renovar contactos con colegas y especialistas, tanto nacionales como internacionales. Estamos convencidos de que este evento contribuirá significativamente a la actualización y mejora continua en nuestra profesión. Con la expectativa de saludarlos en el 70º Congreso Nacional de Ortopedia, les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Muy buenas noches, queridos colegas. A nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia y de su presidente aquí presente, el doctor Guillermo de Jesús García Félix, y del Colegio de Ortopedia de Querétaro, representado también aquí presente por el doctor Juan Manuel Elizalde Peña, quiero agradecer su presencia de todos el día de hoy en la sesión reglamentaria del mes de noviembre del 2024, a cargo del capítulo de Ortopedia Geriátrica, del cual actualmente tengo el honor de ser titular. Hoy hablaremos sobre una rama de la medicina que se enfoca en mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores, la ortopedia geriátrica. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo experimenta cambios naturales.
especialmente en huesos, músculos, articulaciones. La ortopedia geriátrica se encarga de estudiar, prevenir y tratar todos estos cambios, ayudando a las personas mayores a mantener y mejorar su movilidad y con ello también su autonomía. Al igual que todas las otras disciplinas de la medicina, la ortopedia se encuentra sumergido en un vertiginoso cambio en su demografía. Antes, cuando hablábamos de geriatría, hablábamos de algo concebido como una especialidad del futuro, algo que parecía lejano. Sin embargo, actualmente vemos que es nuestro presente y que las tendencias marcan un aumento en la edad promedio de todos los mexicanos. Actualmente son 84 años para los hombres y 89 para las mujeres. Por ello es que debemos encaminar esfuerzos de manera conjunta con otras especialidades para la mejoría de la calidad de vida de nuestros y en un futuro de nosotros mismos, de nuestros pacientes y en un futuro de nosotros mismos. Esperemos que esta sesión reglamentaria fomente el aprendizaje de todos ustedes y logre un mayor interés en la ortopedia geriátrica por parte de cada uno de ustedes. Gracias a nuestros ponentes, tanto presenciales como virtuales, al doctor Óscar Eduardo Castillo García, aquí presente, la doctora Rigel Gutiérrez Ramos, la doctora Jessica Franco Rivas, nuestra geriatra, al doctor Víctor Sandoval Sánchez, cirujano de columna, al doctor José Manuel Pérez Atanasio, aquí presente también, por su amable participación en la sesión que lleva por título La ortogeriatría, la subespecialidad del futuro vista desde el presente. Nuevamente, a nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, sean bienvenidos y muchísimas gracias por asistir. Bueno, buenas tardes, soy la doctora Jessica Franco. Nuestro primer tema es envejecimiento y senescencia. El envejecimiento es un proceso gradual y adaptativo a nivel biológico, psicológico y social que va a ser consecuencia de los cambios genéticamente programados, ya sea también de los estilos de vida, el ambiente y las condiciones sociales a las que estuvo expuesto la persona. Esto se va a caracterizar por una disminución en la eficiencia del funcionamiento de los órganos y sistemas del individuo, con un incremento a tener enfermedades agudas y crónicas. Viene del latín vertus, que significa viejo, y sere, que significa proceso. A nivel del envejecimiento va a haber una respuesta a nivel molecular, celular y orgánico que va a ocasionar cambios universales, irreversibles, heterogéneos e individuales para cada persona. Va a ser intrínseco y a final de cuentas va a terminar en la muerte. Va a tener una manifestación diferente independientemente de que seamos la misma especie o tengamos un genoma idéntico. Estos cambios progresivos se van a ir acumulando a lo largo del tiempo y van a dar pie a enfermedades y terminar con la muerte. Asimismo, existen diferentes teorías del envejecimiento en las cuales se ven en la imagen que está en la pantalla. Tenemos diferentes tipos de envejecimiento. El envejecimiento exitoso, en el cual la persona va a tener nada más las manifestaciones tanto biológicas, psicológicas y sociales inherentes a su edad, como consecuencia de los aspectos genéticos, sociales y los estilos de vida saludables que van a ocasionar una disminución significativa de los riesgos de enfermedades agudas y crónicas. Esto unado a una buena función mental, física, de acuerdo a su edad y contexto sociocultural. Este tipo de envejecimiento lo vamos a ver únicamente en el 5 al 15% de la población. De aquí la importancia de llevar programas de un envejecimiento saludable en el marco de un envejecimiento activo. También tenemos el envejecimiento usual, en el cual la persona va a tener los cambios inherentes a la edad, más aparte alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, depresión y osteoporosis, pero esto no le va a generar un impacto en su funcionalidad, sino va a tener buena función física, mental, social, y va a ser el grueso de la población en un 80%. Y por último tenemos el envejecimiento con fragilidad, en el cual el adulto mayor va a ser más propenso a desenlaces adversos y muestra una
alteración que lo va a condicionar a un riesgo de potenciales efectos adversos, tanto alteraciones físicas y complicaciones de enfermedades agudas y crónicas. Se calcula que es alrededor del 5% en los adultos entre los 60 y 84 años y hasta el 20% de los adultos mayores de 85 años. El concepto de vejez, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, va a ser una etapa es la etapa de la vida cuyo inicio va a estar determinado por la sociedad. En los países en desarrollo va a ser a partir de los 60 años y en países desarrollados a partir de los 65 años. Tenemos varios conceptos o clasificaciones en los adultos mayores. Los viejos jóvenes, que van de los 60 a 74 años, viejos viejos de los 75 a 84 años y viejos longevos de 85 a 99 años. Y aparte los centenarios, que son aquellos que tienen más de 100 años. Un poco de estadística: en México la esperanza de vida al nacer para los hombres es de 73 años y mujeres de 78 años. De acuerdo a las proyecciones de la CONAPO del 2016 al 2050, para el año 2020 el 11.15% de la población mayores de 60 años, que equivaldría a 14.192.760 adultos, de los cuales es un predominio en las mujeres. Actualmente estamos viendo una transición demográfica que se va a caracterizar por un aumento en estas personas mayores de 60 años respecto a los demás grupos de edad. Para el 2024, la población de 60 años ya representa más del 12% de la población, con un incremento que se ha visto más una tasa anual de crecimiento de cerca del 4% anual. Entonces, a partir de esto, del aumento y la transición demográfica, sale en el 2015 un informe mundial sobre envejecimiento y salud, en el cual la meta del envejecimiento saludable es ayudar en el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que va a permitir el bienestar en la vejez. La capacidad funcional la vamos a definir como los atributos relacionados con la salud que le permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. La capacidad funcional, como lo vemos en esta imagen, se compone de la capacidad intrínseca de la persona y su entorno. La capacidad intrínseca la vamos a definir como la combinación de todas las capacidades físicas, mentales que cuenta una persona. Se va a tener 6 dominios, los cuales van a interactuar y contribuir a la capacidad funcional. Un deterioro de estas capacidades se va a relacionar con la dependencia y el cuidado en edades avanzadas. Hay diferentes modelos de la disminución de la capacidad física, en la cual tenemos la trayectoria óptima, en la cual la capacidad física se va a mantener hasta el final de la vida, la trayectoria interrumpida, que va a provocar una disminución de su capacidad con la recuperación, y la parte de una trayectoria con deterioro, en la cual va a ser un declive constante hasta llegar a la muerte. Y eso va a ocasionar estas trayectorias hipotéticas como los modelos de envejecimiento, una trayectoria alta estable, disminuida y con pérdida considerable. Y recordar que en el adulto mayor existen cambios asociados al envejecimiento que van a ser importantes al momento de abordarlos, tanto a nivel cardiovascular, renal, muscular y en su metabolismo. Entonces, es importante recordar a nivel musculoesquelético que va a disminuir la masa muscular con infiltrado de tejido graso y conectivo, con una pérdida significativa de fibras tipo 2, que va a ocasionar una menor capacidad del músculo para generar fuerza y recuperación, que vamos a ver más adelante cuando hablemos de osteoporosis, la importancia de estos cambios en el envejecimiento. Por mi parte sería todo de este primer tema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un agradecimiento a la doctora Fernanda López por su invitación a esta sesión. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy.
Y la charla que yo voy a dar es ortogeriatría, unidades de ortogeriatría, visión histórica. Bueno, yo soy el doctor Oscar Eduardo Castillo García, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Me formé como especialista en traumatología y ortopedia en el IMSS, en el HGR 251, y actualmente soy médico adscrito en el HGR 2 en el Marqués, aquí en Querétaro. Desarrollo mi práctica privada en el Hospital H+, y en el Hospital Santa Rosa Viterbo. Declaro no tener conflicto de interés ante esta charla. Bueno, primero debemos de empezar, ¿qué es la ortogeriatría? En algunos textos se ha manejado antiguamente que era una subespecialidad de la geriatría. Sin embargo, en textos más actuales podemos ver que se trata de un enfoque multidisciplinario que ocupa de la atención de personas mayores con fracturas por fragilidad. Esto con el fin de garantizar una adecuada atención, una intervención adecuada y oportuna que permitan obtener el mejor resultado posible para nuestros pacientes. Esto de un inicio se manejó solamente para fracturas de cadera, que son los que presentan nuestra población mayormente. Sin embargo, se ha visto que en los últimos años también se debe de incluir a los pacientes que presentan fracturas de columna, de pelvis y también del esqueleto apendicular. ¿Cómo ha comenzado la historia de la ortogeriatría? Primero, como sabemos, desde el tratamiento de las fracturas antes de que viniera la O, el tratamiento quirúrgico, pues eran mucho más los tratamientos conservadores. En estos se decía que el paciente con fracturas de cadera eran tratados con hasta 3 meses de reposo. Esto traía pues una mala evolución de los pacientes, la mortalidad aumentaba considerablemente. Pero fue hasta 1940 en el Reino Unido que el doctor Lionel Cousin se considera fundador de la ortogeriatría porque era un cirujano que pues muchas de las veces hacía también tratamientos ortopédicos, y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, él se empezó a interesar también por estudiar geriatría y rehabilitación. Él, conjuntando estas disciplinas, vio que sus pacientes tenían una mejor evolución y una mejor sobrevida. Ya posteriormente, en los años 70, el doctor Michael Divas y el doctor Bob Irney ya fueron la primera asociación entre un cirujano ortopedista y los geriatras, perdón. Y aquí pues los dos compartieron información y pues se dieron cuenta que el tratamiento conjunto iba a mejorar la sobrevida de sus pacientes. Ya hasta los años 80, en la Universidad de Nueva York, se planificó y se inició un programa para los pacientes con fractura de cadera. Esto ya conjuntando pues textos e información que ya se habían hecho en años atrás. Sin embargo, todavía no había unidades como tal de ortogeriatría. Como sabemos, el manejo del paciente fracturado, pues llega un paciente fracturado y es exclusivamente para el ortopedista. O el equipo de ortopedia es el único que estaba tratando al paciente con fractura de cadera. Sin embargo, pues se vio que las comorbilidades que presentaban los pacientes hacían que tuvieran una mala evolución, un aumento de la mortalidad y pues en muchas veces un desenlace fatal. Entonces fue hasta el 2003 que en el Reino Unido se realizó, y en conjunto de la Sociedad Británica de Ortopedia y de Geriatría, un escrito de Care of Patients with Fragility Fracture. Esto nos dio como resultado 6 puntos que fueron los principales para tratar a los pacientes con fracturas por fragilidad, los cuales fueron que durante las primeras 4 horas a su ingreso deben de ser presentados o pasados a un piso de ortopedia para que tengan un tratamiento especializado. La cirugía se pretende que sea durante las primeras 24 horas. Y pues obviamente también debe de haber una evaluación del riesgo del paciente para presentar úlceras por presión, porque como sabemos son pacientes que se encuentran con poca movilidad, y los pacientes con fracturas por fragilidad deben de tener un manejo conjunto desde su ingreso. Valorar también a su egreso terapias antirresortivas como una prevención secundaria, y obviamente la valoración de estos pacientes debe de ser multidisciplinaria para prevenir caídas en un futuro.
Con todo esto, como vimos, desde el 2003 ya habían consensos y ideas sobre formar grupos de ortogeriatría entre ortopedistas y geriatras. Pero no fue hasta 2019 que, por ejemplo, en nuestro país se hizo un estudio donde demostraban que en el IMSS había 176 fracturas por cada 100,000, una disculpa, no es mayores de 65 años, por 100,000 personas derechohabientes del IMSS. Esto nos daba como resultado al año 11,615 fracturas y los gastos de estos pacientes ascendían a 2,000 millones de pesos al año para el instituto. Esto que nos llevó al IMSS o al instituto a formar las unidades funcionales de ortogeriatría. Estas comenzaron desde 2017 y el programa inició en el HGR2 en Villacuapa. Posteriormente se empezó a extender estos programas de unidades ortogeriátricas, además hospitales, empezando obviamente con hospitales de alta especialidad como Magdalena de las Salinas, Lomas Verdes, el Hospital de Alta Especialidad de Puebla de Traumatología y Ortopedia, y posteriormente a los hospitales regionales. Ahorita se encuentran aproximadamente 24 hospitales regionales y los hospitales de alta especialidad todos tienen estas unidades de ortogeriatría. ¿Cuál es el objetivo de estas unidades? Pues es el manejo integral e interdisciplinario de las fracturas de caderas en personas mayores a 65 años, en un segundo y tercer nivel de atención. Esto para disminuir la estancia hospitalaria, para disminuir las complicaciones, las discapacidades que estas fracturas conllevan y los costos hospitalarios, obviamente. Este tipo de grupos, los líderes son el ortopedista y el geriatra. Son unidades que se encuentran multidisciplinarias, como ya habíamos comentado. Está centrado en el manejo del paciente y aquí van a intervenir desde el urgenciólogo, anestesiólogo, enfermeros geriatras, rehabilitadores, nutrición, trabajo social, ya que es un trabajo multidisciplinario. Tiene varias metas dentro de las cuales se pretende que haya una cirugía temprana, que sea dentro de las 24 a más tardar 36 horas desde el ingreso del paciente. Por el tiempo no podemos ver todas las actividades que hace cada uno de los especialistas en este proceso, pero bueno, desde urgencias se debe de comenzar este abordaje del paciente con médicos urgenciólogos, con una valoración temprana del servicio de geriatría y pues obviamente de parte de nosotros los traumatólogos, de un adecuado ingreso, una planeación quirúrgica para su fractura, una programación temprana y posteriormente también el egreso temprano de nuestros pacientes. ¿Y cómo vamos con esto? Ya se realizó un primer estudio, ¿sale? Que se reportó el resultado a un año de estos centros en el IMSS. ¿Y qué nos dio como resultado? Se evaluaron 24 de los centros, no se mencionan cuáles exactamente, donde se evaluaron a 1,042 pacientes. Dentro de los puntos a destacar, 31 pacientes tuvieron una defunción previa a la cirugía. La cirugía dentro de las primeras 36 horas solamente fue para el 7.6% de los pacientes. El delirium intrahospitalario se llevó hasta el 21.9% de los pacientes y murieron después del alta un 3% de los pacientes. Algo que hay que destacar es que el promedio de los días desde su caída hasta llegar al hospital fue de 14 días en promedio más o menos. Y también desde la caída hasta el quirófano se maneja pues un periodo prolongado a comparación de lo que se debe de ser o cuáles son las metas de este programa. Entonces, pues realmente no estamos cumpliendo con lo que debería de ser. ¿Qué es lo que nos depara el futuro? Esta gráfica me gustó porque esta es una gráfica que se ha hecho en consensos internacionales sobre las personas de mayores de 65 años que se encuentran aún trabajando. Este, por ejemplo, es un ejemplo del país de Tailandia, donde a través de los años estamos observando que son cada vez mayor la gente que se encuentra en actividades laborales después de los 65 años. Hasta los 2000 eran 10 personas por cada 100, pero como vemos, conforme vamos avanzando a nivel de los años,
pues las personas que van a tener una actividad laboral activa van a aumentar, llegando hasta 60 personas para el 2080 que se van a encontrar laborando después de cumplidos los 65 años. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Pues este es trabajo de todos, del equipo sobre todo ortogeriátrico, y pues para llevar a casa debemos de saber que el abordaje de las fracturas por fragilidad deben de ser tratadas por equipos multidisciplinarios. Esto no es una opción, ya es una obligación. El abordaje del paciente debe de ser desde que llega al hospital, no hay que esperarnos a pedir interconsulta ni nada. Por eso los doctores urgenciólogos, todo el equipo debe de estar enterado de estos programas. Y la supervivencia no es suficiente, se debe de garantizar una adecuada rehabilitación y una prevención secundaria de nuevas fracturas. Y también debemos de garantizar, como ya hemos visto, la independencia de estos pacientes con una adecuada calidad de vida, ya que va a ser más importante la calidad de vida que la longevidad en sí mismo del paciente. Estos son mis contactos. Muchas gracias. Vamos a continuar con el tema de osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad asintomática que se asocia a una reducción en la densidad ósea y un deterioro en la microarquitectura. Va a resultar en un mayor riesgo de fracturas. Generalmente va a ser una enfermedad asintomática hasta que ocurre la fractura y ocasiona dolor y limitación funcional. Los sitios más frecuentes es el radio distal, cadera y columna. Mundialmente hay 200 millones de personas con osteoporosis, lo que traduce en 9 millones de fracturas al año. Afecta a mayores de 50 años con una relación de mujeres de 1 a 3 y hombres de 1 a 5, con una prevalencia del 2 a 8% de los hombres y del 9 al 38% en mujeres. La osteogénesis inicia a partir de las 6 a 7 semanas de vida embrionaria y culmina a los 25 años. Hay dos tipos de osificación: hueso intramembranoso, que va a dar lugar a los huesos planos, y la formación endocondral, al esqueleto axial y los huesos largos. La remodelación ósea es un proceso que se va a llevar a cabo en miles de superficies al mismo momento. Se van a estar excavando las fosas de resorción por parte de los osteoclastos y van a ser rellenadas por los osteoblastos. Este ciclo de remodelado va a durar entre 3 a 4 meses y se va a desencadenar por una carga local de citocinas y factores hormonales. Después de la menopausia disminuye estas hormonas, lo que ocasiona una aceleración en este proceso. La estimulación del RANK por su RANK ligando va a ser una parte importante para la activación de los osteoclastos y convierte el osteoclasto en osteoclasto maduro. El denosumab va a ser el anticuerpo monoclonal que se va a unir al receptor del RANKL para evitar su activación. Los bifosfonatos van a unirse fuertemente a la materia ósea, donde van a permanecer durante años. Al ser absorbidos por los osteoclastos durante la resorción ósea, van a activar o inhibir la vía del mevalonato al inhibir la franesil pirofosfato sintetasa. Esto va a ocasionar que el mismo osteoclasto lleve a la apoptosis. Y así es como funcionarían este tipo de fármacos. Tenemos también la clasificación de la osteoporosis en primaria o tipo 1, la cual va a ser la osteoporosis postmenopáusica, que se da entre los 50 y 70 años, la tipo 2, que va a ser la asociada de la edad en mayores de 70 años con afectación de hueso tanto trabecular como cortical. Asimismo, tenemos osteoporosis secundarias, en las cuales va a haber secundaria enfermedades o tratamientos, ya sean endocrinos, nutricionales, fármacos o alteraciones metabólicas. Por definición, en 1994, la Organización de la Salud establece el concepto de osteoporosis postmenopáusica en base al T-score, que va a ser la medida de la densidad ósea al compararla con un adulto sano de 30 años.
Los puntos de corte tenemos un T-score normal, que es de -1, un T-score bajo o de osteopenia, que va a ser entre -1 y -2.5, osteoporosis menos de 2.5 y osteoporosis severa la definieron como -2.5 más alguna fractura por fragilidad. También ya para 2020 rehacen esta parte de los criterios diagnósticos y agregan también a un diagnóstico de osteoporosis el hecho de tener una fractura de cadera o columna de bajo impacto, baja intensidad, un T-score entre -1 y -2.5 con una fractura por fragilidad, ya sea en húmero o pelvis, y un índice de FRAX con un T-score en osteopenia con riesgo alto, mayor a 20 para fracturas fracturas mayores y mayor a 3 en fracturas de cadera. Recordar nada más los factores de riesgo clínicos: la edad mayor a 65 años, índice de masa corporal, tabaquismo, menopausia temprana, consumo excesivo de alcohol, que nos van a ayudar a identificar pacientes que debemos de estudiar. En los adultos mayores es todavía más importante, ya que existe una carga importante de enfermedades con la multimorbilidad, la fragilidad y el riesgo de caídas, lo cual nos va a llevar a un mayor riesgo de fracturas. La fractura de cadera va a tener una mortalidad de aproximadamente 20% al año posterior a una lesión, aunado a que más de la mitad de los pacientes que sobreviven van a tener una discapacidad significativa, tanto dolor crónico, deterioro de la función, pérdida de la independencia, que lo va a poner en riesgo de institucionalización. Para su estudio diagnóstico tenemos la absorciometría de rayos X de doble energía, el cual es un estudio de muy baja intensidad de radiación que nos permite hacer diagnósticos tempranos. También las indicaciones va a ser todas las mujeres mayores de 65 años, mujeres posmenopáusicas que tengan una historia de una fractura o un trauma mayor, osteopenia por radiografía o que vayan a iniciar tratamiento con glucocorticoides. Asimismo, mujeres peri y posmenopáusicas con factores de riesgo de osteoporosis en los cuales pues vayamos a hacer alguna intervención. En esta gráfica vemos el índice para la clasificación del índice de FRAX, que también es una herramienta que nos va a ayudar a clasificar el riesgo que tiene el paciente: bajo, moderado, alto o muy alto riesgo. Otras formas de diagnosticarlo o de apoyarnos para el diagnóstico es la puntuación del hueso trabecular o TBS, la cual la podemos utilizar en pacientes mayores y nos va a ayudar a diferenciar alteraciones por el T-score con cambios degenerativos. Morfometría de columna vertebral también para individuos con mayor riesgo de fracturas vertebrales y cribado de fracturas atípicas femorales. Es importante, las fracturas vertebrales van a ser las formas de fractura osteoporótica más comunes y va a haber una indicación de hacer estudios de imagen de columna lateral, tanto de radiografía estándar o con DEXA, para identificar a aquellos pacientes que tengan una puntuación de T menor a 1.0 y presenten uno más de los siguientes: mujeres arriba de 70 o hombres arriba de 80, pérdida histórica de la altura de más de 4 centímetros, fracturas previas autoinformadas o no documentadas vertebrales y que estén en terapia con glucocorticoides con más de 5 miligramos de prednisona o su equivalente durante 3 meses. Yendo al tratamiento, medidas no farmacológicas, la más importante es actividad física y ejercicio. Ejercicios de fuerza y resistencia para aumentar masa muscular, suspender hábito de alcohol y tabaco, dieta balanceada con un adecuado consumo de vitamina D, ingesta adecuada de calcio a nivel de los alimentos y disminuir el riesgo de caídas incrementando masa muscular, índice de masa corporal, marcha y equilibrio, prevenciones de sarcopenia y tratamiento de sarcopenia y fragilidad y ejercicios de columna. Hablando un poquito de vitamina D, el consumo recomendado es de 1,000 unidades al día para adultos mayores de 50 años con un límite superior de 4,000 en la población general. Cuando tenemos una deficiencia es importante que solicitemos niveles séricos de vitamina D para clasificarlo como insuficiente abajo de 30 o deficiente abajo de 20. Si tenemos niveles abajo de 30, tenemos que suplementar al paciente. Se ha visto que las dosis diarias replican de una forma más cercana a los niveles séricos logrados por la producción cutánea, a diferencia de si manejamos bolos o cargas de vitamina D, las cuales se han relacionado con mayor riesgo de caídas e inactivación de vitamina D.
En caso de que tengamos deficiencia, la dosis que estaríamos manejando son de 5,000 unidades de vitamina D3 diarias durante 8 a 12 semanas. Una vez que lleguemos a más de 30 nanogramos por mililitro de vitamina D, agregamos una terapia de mantenimiento de 1,000 a 2,000 unidades de vitamina D. La dosis más alta se puede llegar a utilizar en pacientes con obesidad, mala absorción o que usen medicamentos que afecten la absorción. En cuanto al calcio, la ingesta diaria recomendada en adultos mayores de 50 años es de 1,200 miligramos al día. No se recomienda exceder arriba de 1,500 de calcio total al día. En caso de que tengamos que suplementar, la suplementación externa no debe de ser de más de 500 a 600 miligramos por dosis. Tenemos diferentes tipos de suplemento: carbonato de calcio, el cual requiere ácido gástrico para su absorción y se debe de tomar con los alimentos. En caso del citrato cálcico es más costoso, tiene un poquito menos contenido de calcio, pero las ventajas que ofrece es que no depende del ácido gástrico para su absorción y da menos síntomas gastrointestinales. En caso de que tengamos pacientes con nefrolitiasis, hay que hacer un ureanálisis, valorar si hay hipercalciuria. En caso de que lo tengamos, podemos aunar un diurético tiacídico, y en caso de que tengamos hiperoxaluria, podemos optar por el citrato de calcio. Ahora, el algoritmo de tratamiento de la Guía Americana de Endocrino del 2020 nos da las siguientes recomendaciones. Iniciar tratamiento en pacientes con un T-score menor de 2.5, menor de menos 2.5, historia de fractura de fragilidad o un índice de FRAX de alta probabilidad, es decir, mayor de 20 para fracturas mayores y mayor de 3% para fracturas de cadera. Hay que evaluar las causas de osteoporosis secundaria, suplementar calcio y vitamina D y las medidas no farmacológicas que dijimos. Después lo van a clasificar en dos: muy alto riesgo o alto riesgo. Los pacientes que tienen muy alto riesgo de fractura son aquellos con fracturas recientes, fracturas mientras reciben tratamiento para la osteoporosis, fracturas múltiples, fracturas mientras toman medicamentos que causan daño al esqueleto, un T-score muy bajo, que es menos de -3, alto riesgo de caídas o una probabilidad de fractura muy alta por índice de FRAX arriba de 30 o fractura de cadera mayor a 4.5. En caso de pacientes de muy alto riesgo, estará indicado iniciar con anabólicos o con denosumab o solendronato, ya sea como alternativa. Si no tenemos, podemos optar por alendronato o risendronato. Tenemos que valorar el riesgo de la fractura y en caso de denosumab tenemos que continuarlo, se ha visto que hasta 10 años, y en caso de que necesitemos suspender, agregar un agente antirresortivo. Caso de romosozumab, tratamiento por 1 año y hacer una terapia secuencial con un antirresortivo inyectable. O un bifosfonato oral. Abloparatide, teriparatide se han utilizado por 2 años. Hay que usar terapia secuencial con algún antirresortivo inyectable, y ácido zoledrónico se puede utilizar hasta por 6 años. En caso de que tengamos, a pesar del tratamiento con zoledrónico, progresión de la pérdida ósea, cambiar a algunos, ya sea denosumab, rosuzumab o abloparatide. En caso de las fracturas de alto riesgo, que no tengan fracturas previas, podemos utilizar los bifosfonatos orales, alendronato, denosumab, risendronato y solendronato, que tienen un perfil amplio en el manejo de las fracturas, y dejar como terapia alternativa ivandronato y reloxifeno en caso de que tengamos más afección vertebral. Tenemos que valorar la respuesta al tratamiento. Si vemos que ha incrementado su densidad mineral ósea y no hay fracturas, podemos considerar un descanso de tratamiento de los holidays a partir de los 5 años con bifosfonatos orales o 3 años con bifosfonato intravenoso. Tenemos que también estar haciendo seguimiento, y en caso de que veamos disminución de la densidad mineral ósea, volver a reiniciar el tratamiento. En caso de lo que son que tengamos, a pesar de tratamiento con bifosfonatos orales, que continúe con pérdidas y fracturas, hay que reevaluar causas de osteoporosis secundarias y cambiar por algún antirresortivo inyectable o bien por alguno anabólico como abloparatide, rosuzumab o teriparatide. Hablando un poquito rápido, los bifosfonatos van a ser los de primera línea.
van a unirse a la matriz ósea por largo tiempo. Los más utilizados, alendronato, ivandronato, risendronato y ácido zoledrónico, se relacionan con riesgo de fracturas atípicas, una por cada 1000 pacientes años, y osteonecrosis de mandíbula en uno por cada 10,000. Hay que tener precauciones del uso cuando indiquemos esto, decirle al paciente que debe de tomar al menos 30 minutos antes de otros medicamentos, alimentos o bebidas. Debe de tomarlo con un vaso de agua, que pase bien y que esté al menos un momento sentado o caminando, que no se acueste para disminuir efectos gastrointestinales. También describir que hay reacciones de fase agudas en el 30% de los pacientes que utilizan bifosfonatos inyectados, como fiebre, dolores musculares y síntomas flu-like, por lo cual hay que premedicar con paracetamol. Contraindicados en tasas de filtrado glomerular menores de 30, risendronato y ácido ivandrónico. Todos los demás abajo de 35 ya no se pueden utilizar. Aquí están las dosis y presentaciones. También tenemos anticuerpos monoclonales, denosumab, que ya dijimos bloquea el RANK y RANK ligando. No es nefrotóxico. La ventaja de denosumab es que se puede utilizar con tasas de filtrado menores a 30, y la única contraindicación también, pacientes que tienen hipocalcemia. Hay que optimizar la adecuada ingesta de calcio y vitamina D antes de indicar medicamento de denosumab. También el tratamiento no se puede interrumpir de golpe, tenemos que pasar a una terapia antirresortiva alternativa, y se puede llegar a utilizar, se ha descrito, hasta por 10 años con un perfil de seguridad y persistente beneficio para su manejo. Este es un esquema de cómo suspender denosumab. Si tenemos denosumab largo tiempo, dejamos pendientes 6 meses del tratamiento. Ya que pasaron los 6 meses, indicamos ácido zoledrónico, puede ser una sola dosis o ya después continuarlo anual. Y en caso de que optemos por bifosfonato oral, se da igual, se esperan 6 meses, se da alendronato y se continúa por al menos un año el tratamiento. Se puede aconsejar que se suspendan los medicamentos como bifosfonatos según las guías NICE después de 3 años de tratamiento, pero en pacientes de muy alto riesgo se ha hablado hasta 5 o 10 años, especialmente en pacientes con mayores riesgos de fracturas. De acuerdo a las guías de Inglaterra, bifosfonatos más allá de los 13-5 años se pueden utilizar en pacientes mayores de 75 años, fracturas de cadera previas o vertebrales, fracturas por fragilidad durante el tratamiento y que estén usando glucocorticoides. Y el ácido zoledrónico, como dijimos, generalmente su uso se ve el beneficio incluso hasta 3 años después de suspender el tratamiento, por lo cual mencionan que se puede suspender. En cuanto a los ligandos sintéticos de los receptores de estrógenos, están aprobados más que nada para tratamiento en mujeres postmenopáusicas, sobre todo que tienen probabilidad de cáncer de mama invasivo, osteoporosis. Van a reducir más que nada el riesgo de fracturas vertebrales y no han demostrado eficacia en fracturas no vertebrales ni de cadera, y el ejemplo de ellos es el raloxifeno. Análogos de la paratiroides son hormonas sintéticas de la hormona paratiroidea. Están aprobados tanto para osteoporosis secundaria a glucocorticoides en mujeres posmenopáusicas y alto riesgo de fractura o que hayan fracasado en tratamiento previo. Su mecanismo de acción es directamente estimular a los osteoblastos para la formación ósea. Los ejemplos son abloparatide y teriparatide. Desventajas que se aplican diario subcutáneo. Entonces, se pueden utilizar junto con bifosfonatos o denosumab y no requieren un periodo de washout o lavado entre lo que es cambio del medicamento anabólico o antirresortivo. Dentro de sus efectos adversos principales, náusea, hipotensión, calambres y la hipercalcemia, y se ha visto que nada más está limitado el tratamiento a 2 años. Romosozumab, como un fármaco de rescate, es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la esclerostina. Se puede utilizar en pacientes que han recibido ya radiaciones previas y tener cuidado nada más en pacientes con alto riesgo cardiovascular. No ha sido aprobado para la osteoporosis masculina. Calcitonina, igual medicamento recombinante que se utiliza sobre todo en enfermedad de Paget, inhibe la activación de osteoclastos, reduciendo su resorción y proporcionando mayor efecto analgésico. Según las guías americanas de endocrinos, se recomienda repetir lo que es la densitometría 1 o 2 años después de que iniciamos tratamiento hasta que tengamos una densidad ósea estable. Ya después se puede hacer más separado este monitoreo. La pérdida ósea normal a partir de la quinta década de la vida es del 0.51% anual.
después de la menopausia de 1 a 2% al año, y puede haber pérdidas más óseas de hasta 3 al 5% al año cuando suspendemos tratamiento con estrógenos, terapia con glucocorticoides o utilizamos inhibidores de la aromatasa. Estos son los algoritmos de los ingleses, similares a lo que ya estuvimos revisando. Y por último, para terminar, la terapia combinada. Aquí vemos en este forest plot una imagen de la eficacia de medicamentos desde teriparatide, raloxifeno, tanto para columna vertebral y para fracturas no vertebrales. Tenemos aquí también la comparación de las terapias tanto combinada, que sería teriparatide con denosumab, que es la que se ha visto que da un mayor incremento en la densidad mineral ósea. Denosumab, cambiar de denosumab a un anabólico no es una buena opción, se ha visto que disminuye, y la terapia con teriparatide y posteriormente denosumab sí se puede estar aplicando, así como romosozumab cambiando a zoledrónico también son una buena opción para hacer terapia combinada y switch de medicamentos. Estas son algunas de las dianas que se están estudiando para fármacos en un futuro, y pues sería todo de mi parte. Hola colegas, ¿qué tal? Es un gusto verlos nuevamente en la sesión reglamentaria del capítulo de ortopedia geriátrica. Agradezco sinceramente a la doctora María Fernanda López Medina la invitación. El día de hoy yo les hablaré sobre fragilidad. Sabemos de los recientes años que en cada nuevo conteo del INEGI, en México tenemos cada vez una población adulta mayor más grande. Nuestra pirámide poblacional está cambiando y hacia el 2020 hubo un conteo de 15.121.682 adultos mayores a partir de 60 años. Entonces es importante que tanto nuestra práctica como las políticas públicas estén enfocadas a darle un buen tratamiento a toda esta población, que justamente es la que nos atañe el día de hoy. Nosotros sabemos que existe en ortopedia el concepto de fragilidad ósea. Tomamos en cuenta que es la susceptibilidad a la fractura. El hueso tiene ya alteraciones estructurales, arquitectónicas o materiales, y está estrechamente relacionada con la osteoporosis. También la densitometría ósea se conoce como el estándar de oro en fracturas por fragilidad ósea. Esta ya la conocemos. Sin embargo, quiero aclarar que el día de hoy no vamos a hablar sobre fragilidad ósea. En realidad el tema es fragilidad en general. La fragilidad como un concepto, pues obviamente es un paciente o una persona o cualquier cosa que tiene una debilidad, delicadeza o endeblez. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de nuestros adultos mayores, justamente de forma general tienen esta debilidad o esta calidad de frágil. La persona que se considera frágil va a tener pues una salud delicada, débil, se considera como no robusto. Este es un síndrome geriátrico. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tiene signos y síntomas que son muy característicos y que podemos utilizar para llevar a cabo este diagnóstico. Hay un deterioro multisistémico. Aquí vamos a tener que existe un riesgo muy elevado de mortalidad, así como de discapacidad en las personas adultas mayores. No necesariamente una persona necesita ser adulta mayor para ser frágil. Sin embargo, existen factores de riesgo, justamente como la edad, y a mayor edad, pues mayor riesgo de ser frágil. Van a requerir mayor institucionalización, mayores hospitalizaciones por múltiples razones, son más propensos a sufrir caídas y por ende fracturas. También se van a complicar más fácil, tanto en el pre como en el posoperatorio, y también van a cursar con una mala salud en general, y se ha visto cierta asociación con el tromboembolismo venoso. Existe una disminución muy importante en la calidad de vida y además un aumento en los costos de la atención a la salud de todas estas personas. Nuestras personas frágiles tienen cierto fenotipo que se conoce como fenotipo de Fried o las características físicas a fin de cuentas. Vamos a encontrar una fuerza de prehensión y velocidad de la marcha disminuidas. Es importante contar con un dinamómetro para nosotros tener ya las medidas establecidas y poderlo pues clasificar como robusto, prefrágil o frágil, dependiendo de la puntuación.
van a tener una pérdida de peso no intencionada. Siempre es importante hacer la aclaración o pues identificar ciertas banderas rojas que puedan ser más bien por una neoplasia y no tanto por una osteosarcopenia que va relacionada a la edad. También van a tener ausencia de energía, muy poca actividad física, se consideran agotados, van a tener debilidad muscular y bueno, ya una vez que nosotros tenemos estos puntajes, los dividimos entre estos tipos de personas, robusto, prefrágil o frágil, con más de 3 puntos. Existe otra escala que se llama escala Frail, que fue originalmente propuesta por Edmonton. Su idioma era inglés, ya existen ciertas validaciones en otros idiomas, incluso portugués para uso en Brasil y otras validaciones en América Latina. Esta imagen está tomada de la página del Instituto Nacional de Geriatría de nosotros en México y la podemos utilizar, es muy sencilla de realizar, es importante que el paciente esté pues, sentado en un lugar cómodo, que se le dé cierto tiempo para contestar o ayudarle a contestar si es necesario, y lo podemos hacer en cualquier valoración, incluso en la consulta. Nos va a marcar ciertos rubros, son preguntas dicotómicas y además pues también tiene cierta relación con la escala de Fried. Y aquí podemos ver si el paciente igual se fatiga, qué resistencia tiene, si requiere asistencia para la marcha, qué tanta actividad puede realizar, si tiene comorbilidades y si ha perdido peso. Una vez que tenemos la puntuación total, vamos a interpretar nuestra clasificación, vamos a ver si tiene una probable fragilidad, si es prefrágil o también es robusto. Aquí puse la bibliografía porque me interesa que vean que en la segunda parte, hacia el 2016, se hizo ya una validación de esta escala por un grupo en la Ciudad de México, tomando en cuenta una corte de 606 individuos. Y sí hay una buena confiabilidad interna, una confiabilidad externa, hay validez entre grupos conocidos y además va a converger también con los criterios de Fried, entonces sin problema la podemos utilizar. A pesar de que ciertos artículos dicen que no hay un valor pronóstico, sí existe pues ya un riesgo de que, o nosotros sabemos que mientras mayor sea o más frágil sea nuestro paciente, pues obviamente va a tener peor pronóstico en general, en cualquier tipo de fractura que pueda presentar. Tenemos aquí un metaanálisis con una revisión sistemática de 22 estudios. Se obtuvieron de 1.599 estudios, en donde se encontró que sí aumentó en efecto el riesgo de mortalidad en pacientes frágiles, ya establecidos como frágiles, no prefrágiles. Entonces, incluso en intervenciones médicas, tanto en el manejo en cualquier hospitalización como en tratamientos quirúrgicos. La incidencia de complicaciones perioperatorias hay un atraso en el alta hospitalaria, también requieren una mayor hospitalización y además incrementa pues otras complicaciones en estos pacientes, úlceras por presión, neumonías, etc. En otro metaanálisis, con un estudio de 49.196 pacientes, se encontró que igual existe un mayor riesgo de mortalidad, aumenta el riesgo 1.9 veces, incluso hay una mayor mortalidad a 30 días después de una fractura de cadera específicamente, y también aumenta la mortalidad a un año. Entonces, si nosotros sabemos que más o menos el 20% de nuestros pacientes que sufren una fractura de cadera tienen el riesgo de que al primer año sufran pues, o fallezcan por cualquier complicación, entonces vemos que mientras mayor índice de fragilidad tengamos, pues obviamente el riesgo es de un desenlace fatídico, pues es más alto. La fragilidad también va a predecir complicaciones postquirúrgicas en riesgo relativo desde 1.6, nuestro índice de confianza de 95%, y nuestros pacientes pueden presentar usualmente delirio, neumonía, como les comentaba, complicaciones cardíacas, infecciones de vías urinarias e infecciones de sitio quirúrgico, que son muy frecuentes en esta población. Y además se ha visto, aunque no se ha determinado qué tanto riesgo tenga, pero sí existe una relación con la tromboembolia y la trombosis venosa profunda. Al final de esta presentación me gustaría recalcar que una persona adulta mayor no es sinónimo siempre de fragilidad. Conocemos que los factores de riesgo de la fragilidad sí conllevan que tenga mayor edad. Sin embargo, siempre va de la mano de otros factores como la multimorbilidad, que vivan solos, que tengan también pues deterioro cognitivo o algún otro padecimiento que los haga frágiles. Lo vemos frecuentemente con pacientes que ya cursan con enfermedad renal terminal. Sin embargo, no es nada más el ser frágil lo que conlleva a un mal pronóstico en cualquier tratamiento que nosotros vayamos a dar como ortopedistas. Las unidades de ortogeriatría se han establecido
para favorecer el manejo multidisciplinario de estas personas. Nosotros siempre, si tenemos la posibilidad, hay que echar mano del geriatra, que es, yo creo que la mejor relación que podemos tener para tener un adecuado manejo de nuestros pacientes. Siempre hay que tomar en cuenta también las valoraciones nutricionales, tener un rehabilitador a la mano, porque todas estas intervenciones que va a tener esta persona van a ser en su, pues para que tenga un mejor desarrollo tanto de la enfermedad como de una buena calidad de vida. Entonces, recordar con esta imagen que no todo paciente o no toda persona que tenga una edad avanzada siempre es frágil. Y pues con esto cierro la presentación. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto le respondemos al final de la sesión. Buenas tardes. El tema que vamos a revisar el día de hoy es fracturas vertebrales por fragilidad ósea en pacientes de edad avanzada, en pacientes adultos. No tengo ningún conflicto de interés. Esta patología está íntimamente ligada a la osteoporosis, que es una enfermedad esquelética del sistema, la cual está caracterizada por una reducción de la masa ósea, en donde existe una alteración de la microarquitectura de las vértebras y por ende se produce una fragilidad del hueso y destrucción de las trabéculas óseas, ocasionando las fracturas. La osteopenia, que es otra de las patologías comunes que encontramos en pacientes de edad adulta por trastornos de edad, por trastornos del metabolismo, por trastornos hormonales. Lo característico de la osteopenia es una situación teórica en la cual la densidad mineral ósea no es normal, pero tampoco está con mucha tendencia en perder las trabéculas óseas. Por lo tanto, existe una disminución de esta masa ósea y con el riesgo de que progrese a una osteoporosis severa. Las fracturas osteoporóticas son aquellas que se producen por un traumatismo menor en cualquier localización, excepto en cráneo y cara. Por lo tanto, muchas veces pueden existir indicios de algunas patologías agregadas osteoporóticas, las cuales no hayan provocado básicamente esta enfermedad. Clásicamente, hoy en día, se ha reconocido como fracturas de perfil osteoporótico aquellas fracturas de las columnas vertebrales, tanto en su segmento cervical, torácico y lumbar, que son las más frecuentes. De estas, las de la zona dorsolumbar a nivel de la charnera son las más comunes, aunque en algunos casos de osteoporosis tenemos fracturas del húmero proximal, muñeca y en las caderas. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud hoy de osteoporosis nos ayuda muchísimo para que todo cirujano, todo especialista hable un mismo idioma y podamos catalogar esta enfermedad como tal. Esta clasificación, que la clasifica en normal, osteopenia y osteoporosis, se basa en básico a un T-score. Este T-score nos va a catalogar este tipo de densidad ósea de estas estructuras óseas desde normal, una estructura o una disminución de la capacidad del calcio, la osteopenia, hasta una pérdida del calcio, reflejando una osteoporosis severa y con consecuencia el riesgo de una fractura. Estos scores generalmente se manejan desde más de 2.5 a 1 cuando esta densidad es normal. Aquel score que va entre 1 y menos 2.5 ya estaremos hablando de una osteopenia, mayor de 2.5 ya es una osteoporosis y si generalmente rebasa estos estándares ya estamos en el riesgo de fracturas severas. Las más comunes que encontramos es en columna, tanto en la población adulta, pacientes más de 60 años, tanto del sexo femenino como del sexo masculino. Y esta también nos permite determinar en estos niveles cuáles son las más comunes. La fractura vertebral por osteoporosis es una fractura por fragilidad de las vértebras. Esta osteoporosis provoca una baja energía y por ende los cuadros son muy variables y muy diferentes en su sintomatología. Ocurre más comúnmente en la unión de la espina torácica a nivel de T12L1, porque estas estructuras corresponden a la llamada bisagra o charnela toracolumbar y es donde se lleva una mayor carga, un mayor estrés y por lo tanto más comúnmente las lesiones por osteoporosis. Sabemos que la osteoporosis esencial, viendo desde el punto de vista radiológicamente una vértebra,
Esta estructura está formada en su parte interna por trabéculas óseas, que semejan un panal de abejas, un panal de miel. En estas trabéculas óseas se almacena toda la masa de calcio que le va a dar la arquitectura y la firmeza. En los pacientes que tienen tendencia a la osteoporosis y generalmente riesgo de osteopenia, estas trabéculas óseas se empiezan a perder, se empiezan a fracturar, empiezan a aumentar el tamaño de estas estructuras y por ende una pérdida de la masa ósea, pérdida del calcio, que es lo que llamamos resorción. Hay estudios que nos permiten desde el punto de vista de espectrofotometría poder determinar cuando una vértebra es normal a una vértebra osteoporótica. Como en esta imagen lo podemos nosotros apreciar en una distribución de la función espectrofotómetra, vemos cómo la parte central y en forma superior, posterior y a los lados, como los puntos cardinales, es donde está la masa o la estructura más recia o más fuerte comparado con una vértebra osteoporótica. La fisiopatología de la osteoporosis. Sabemos que el hueso es morfológicamente normal desde el punto de vista tamaño, pero empieza a disminuir esta densidad, se empiezan a perder estas trabéculas y por ende se empieza a perder la concentración o el acúmulo de calcio en estas masas óseas. En esta imagen podemos apreciar un hueso normal, lo que corresponde a estas trabéculas que les acabo de mencionar, las estructuras canaliculares donde se almacena el calcio, y en una imagen con un hueso osteoporótica, cómo se han perdido esas trabéculas óseas, se han agrandado estos espacios y por ende la concentración de calcio tiende a disminuir. Esto es debido a una resorción ósea. El cuadro clínico característico de esta patología es que el 25% de los pacientes que sufren este tipo de fracturas a veces son lo suficientemente dolorosos para que los pacientes busquen una atención médica, solo el 25%. La mayoría de estos pacientes llegan a cursar cuadros asintomáticos o las manifestaciones del dolor son leves, que esto a veces no es bueno porque generalmente cuando llegan a estadios más avanzados ya existen colapsos importantes de estas estructuras y a veces los tratamientos médicos o quirúrgicos tienden a ser un poquito más complicados. El dolor o la deformidad aparece tras una caída o al levantar algún objeto pesado o generalmente con algún cambio postural o un traumatismo leve se pueden llegar a presentar este tipo de fracturas. En esta imagen podemos apreciar lo que es una imagen normal de la columna vertebral y en la parte intermedia de estos cuerpos vertebrales que corresponden a los discos, que son las estructuras cartilaginosas, cuya función primordial es separación y amortiguación de las estructuras de los cuerpos vertebrales, y generalmente cuando hay una pérdida de estas trabéculas tiende a haber pérdida total con colapso de estas estructuras y por ende se colapsan y tienden a disminuir su altura y por consiguiente provocan las deformidades que ya todos hemos visto. Lo más característico en la columna son las cifosis toracolumbares o la pérdida de la lordosis lumbar. El dolor se manifiesta con la palpación profunda sobre el sitio de la apófisis espinosa en el sitio del nivel afectado. Rara vez se asocia a un déficit neurológico, al menos que este estallamiento de esta fractura sea un colapso mayor o alguno de los fragmentos óseos tiendan a desplazarse hacia el conducto vertebral y por ende complicando o comprimiendo una estructura nerviosa o una estructura radicular. La reducción de la altura en un cuerpo vertebral del 20% o aproximadamente 4 milímetros es indicativa de una fractura vertebral, que generalmente son por compresión. En estas imágenes podemos apreciar lo que corresponde a una vértebra normal con sus endoplates, tanto superior como inferior, la estructura anterior, la estructura media y la estructura posterior, así como las estructuras que comprenden las estructuras apófisis espinosas y facetas articulares y por ende todas las estructuras ligamentarias y musculares. La parte media posterior corresponde al conducto vertebral. Cuando tenemos un aplastamiento en la parte anterior y parte media, hay una clasificación que hoy en día por mucho tiempo se usó, que es la clasificación de Dennis. La clasificación de Dennis nos mostraba lo que era la columna dividida en tres partes: la columna anterior, columna media y columna posterior. Cuando estas columnas involucraban más de dos columnas, ya estas fracturas eran por ende totalmente inestables. En esta imagen podemos tener que vemos un aplastamiento total que implica una concavidad de la parte del endoplate superior e inferior, así como la parte inferior o central que se prolonga la fractura y por ende provocando una compresión en la parte central del canal medular. Esta clasificación también me gusta mucho porque nos clasifica en tres grandes grupos lo que son los tipos de fracturas, desde la clasificación del grado 1, que es una 0, que es una vértebra normal, y dependiendo de las estructuras que implique la compresión, tanto en su parte anterior, su parte media, como la parte posterior y colapso de estas estructuras, es como los vamos a clasificar.
Cuando esta compresión de las estructuras vertebrales son aproximadamente del 20%, incluye la parte anterior y generalmente a veces requieren tratamiento conservador. El grado 1, que incluye más del 20-25% de la estructura muscular, y ósea, generalmente ya complica más estas zonas y generan dolor. La grado 2, que es una fractura moderada que oscila entre el 25-40% de lo que es la estructura ósea, generalmente ya tienen mayor repercusión y mayor deformidad. Y así la tipo 3, que son las fracturas severas, que incluyen más del 40% de la estructura ósea y que pueden tener colapsos tan importantes, con pérdidas importantes de estas estructuras y por ende lesiones nerviosas y lesiones medulares. La clasificación alemana de la Sociedad de Ortopedia y Traumatología hoy en día es una de las más empleadas y las clasifica en 5 grandes grupos. Es importante tener en cuenta estas clasificaciones porque de esta manera nos va a permitir a nosotros tener un mejor entendimiento de estas patologías. Va desde la fractura grado 1, que son estables, la tipo 2, que son fracturas de los platillos vertebrales con deformidad cóncava, la 3, que es una fractura por afectación de los 2 platillos, la 4 con pérdida de la integración de los marcos tanto anteriores como posteriores, hasta la 5, que son generalmente fracturas muy inestables. El algoritmo también de la clasificación morfológica de las estructuras vertebrales en las cuales sufren este tipo de lesiones es un algoritmo también que nos permite clasificar en 5 grandes grupos este tipo de puntuación. Determinamos un tipo de score dependiendo de la morfología, de la severidad de la osteoporosis, de la deformidad y progresión de esta estructura, así como la presencia de dolor, tanto en presencia de analgesia o en ausencia de analgesia, síntomas neurológicos y sobre todo aquellos pacientes que se les moviliza con tratamientos con analgésicos. Cuando estos score generalmente oscilan entre 0 y 5 puntos, el tratamiento, la terapia es conservadora. 6 puntos es una terapia conservadora y en ocasiones el empleo de cirugía. 6 puntos generalmente son aquellos pacientes que terminan en cirugía. Las imágenes de rayos X como la resonancia son estudios que nos permiten a nosotros para evaluar el tiempo de evolución de una lesión, ya que nos permite visualizar el grado de lesión, la evolución tanto en los cortes de la resonancia en el MRI, tanto en un T1, T2 y STIR. ¿Por qué? Porque nos va a permitir determinar qué tan aguda es esta lesión y sobre todo diferenciar si se trata de algún otro tipo de lesiones como son las lesiones metastásicas, tumorales o infecciosas. El algoritmo de evaluación del tratamiento generalmente siempre es algo que en todos los hospitales lo empleamos porque desde el inicio se toman las radiografías de estos pacientes, evaluamos el sitio de la fractura. Si tienen dolores severos, son pacientes que ameritan una hospitalización. Si son fracturas complejas que involucren los segmentos posteriores y afección medular, o generalmente con pacientes con dolor mínimo. Y aquí determinamos, dependiendo de la complejidad o lo complejo que sea esa fractura, determinar los tratamientos, desde un tratamiento quirúrgico como son las vertebroplastías o colocación de algunos dispositivos que funcionan como stent, dilatan la vértebra y permiten la acumulación de ciertos artefactos o colocación de artefactos como es la aplicación de cemento en el caso de las vertebroplastías o xiloplastías, nos permiten la restauración de estos elementos. Cuando la fractura es mínima, se hace una vigilancia progresiva, si está estable, no tenemos mayor problema y generalmente tenemos un tratamiento conservador. Esta es una imagen que nos permite introducir un dispositivo en la zona del pedículo para poder realizar una vertebroplastía y de esta manera inyectar cemento a este tipo de fracturas colapsadas. El manejo de las deformidades espinales hoy en día generalmente siempre tienen un porcentaje conservador cuando no hay infección neurológica, pero cuando estas fracturas son múltiples o han perdido gran altura, son tratamientos quirúrgicos. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de lesiones? Generalmente tienen que ser conservadores o nos inclinamos a técnicas mínimamente invasivas. Este es un caso de una paciente de 88 años que tuvo una fractura de T12 y posteriormente inició con dolor, se le hizo una resonancia y ustedes pueden apreciar. En T12 ya se había tratado con una vertebroplastía y tuvo una fractura en la parte de L2. El tratamiento en este tipo de pacientes fue una vertebroplastía, una técnica mínima invasiva que nos permite colocar cemento a través del pedículo y permitir de esta manera restaurar la altura y evitar que se siga colapsando. Aquí lo pueden apreciar, la forma en que se coloca, se rellena en toda la parte interna y esta es una de los controles postoperatorios. Otro paciente también con una fractura de T12, en la cual se le realizó una cifoplastía. La diferencia entre vertebroplastía y vertebroplastía es inyección de cemento, cifoplastía es la introducción de un balón
que permite inflarlo, dilatar la vértebra, recuperar la altura y posteriormente inyectar cemento. Mensaje para llevar a cabo. Es muy importante saber que es una valoración muy importante del paciente, ver sus condiciones, optimizar bien las condiciones generales y de alguna manera ofrecer tratamientos que les ofrezcan una buena calidad de vida. Hoy en día sabemos que las técnicas mínimamente invasivas favorecen una recuperación más rápida y nos permite disminuir las complicaciones posquirúrgicas. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, a la doctora Fernanda y a los amigos que estamos aquí compartiendo la parte de ortopedia, y quiero hablarles ahora de la cadera, que consideramos que es una pandemia, y quiero comentar por qué es una pandemia. La fractura de cadera por fragilidad, que es el tema de la ortogeriatría, va asociada con el principal factor, que es la edad. La edad se ha visto otros factores, pero la edad es el factor principal, hablando epidemiológicamente, para que la fractura de cadera esté en aumento. ¿Qué está pasando en el mundo y en México? En México vivimos, según la encuesta del INEGI del 2020, 126 millones de personas. Dentro del mundo, pues estamos en una población media, 126 millones. Claro, si nos comparamos con China, con India, pues no es una población semejante, pero nuestras poblaciones están envejeciendo a ritmos similares a los países desarrollados. Seguimos en vías de desarrollo, pero el proceso de envejecimiento que estamos viendo en la población mexicana ya se empieza a parecer mucho a estos países desarrollados. Quiero mostrarles las tablas de distribución poblacional, esta distribución por edad, sexo, pero de los 70s. Esta es una tabla de 1970 del INEGI, donde vemos los grupos etarios. Esta es la pirámide poblacional clásica. Vean cómo en los 70s la gran mayoría de la población estaba de 0, 5, eran niños en esos 70s. Si damos una continuidad en las gráficas del INEGI, pues podemos ver que en los 80, bueno, pues ya no están tan niños, ya empiezan a subir, pero claramente todavía están perfilados en una edad muy joven, de 7 a 9 años, 12 años. Entre niños y adolescentes, la gran cantidad de la población mexicana en los años 80, que es donde pues, yo nací, muchos de ustedes nacimos en esta época, pero a partir de ahí se empieza a dar un fenómeno muy marcado en la inversión de la pirámide. Ya no somos tan jóvenes, empezamos a tener mayor crecimiento, y vean la tabla del 2000, donde vemos que ya esta curva, esta inclinación hacia los niños empieza a disminuir, ya no son tantos, se empieza a hacer como más recta, y si continuamos en el 2020, prácticamente ya está disminuyendo la pirámide, ya empieza a parecer poco una pirámide y empieza a invertirse. Esta inversión se da en otros países. En México ya empieza la tendencia, y vean cómo la edad media desde el año 2000, 2010, 2020 fue cambiando. 22 años, 26 años, 29 años de edad promedio en la población mexicana, pero esto va aunado a otra cosa. O sea, bueno, sí ya estamos viviendo más, pero también pues nos empezamos a parecer, esas son estimaciones claramente del año 2050, en Japón, donde ya no es una pirámide, ya está justo a la inversa, donde la mayoría de la población va a ser adulto mayor, con fragilidad ósea, con fractura de cadera. Eso ya se está viendo en Japón, donde quién va a cuidar, quién va a estar asistiendo a estos pacientes. México todavía no está ahí, pero aparte del envejecimiento, en México y en el mundo se está dando otro fenómeno, la baja en la natalidad. Estos son los índices del Banco Mundial, donde ven los índices de hijos por mujer, que en el mundo, vean la clara tendencia hacia el descenso, desde los años 60, 70, en el 2000, 2020, 2.3 hijos por mujer en el mundo,
Pero si vemos ya en el INEGI, mira esta tabla del 2023 del año pasado, donde vemos el número de registros de nacimientos que se están dando en el país, desde los años 90 hasta el 2023. Vean claramente en el 2020 cómo hubo un descenso, claramente por la pandemia, pero el número de nacimientos en México va hacia abajo. Tenemos un problema doble. Una inversión de la pirámide, donde ya no tenemos una población infantil, ya ni adolescente, empezamos a ser adultos la gran mayoría, y no nacen niños. Pues ¿a dónde vamos a dar? Y estamos hablando de la fractura de cadera. La población que vamos a tener en los siguientes años va a ser algo complejo con respecto al tratamiento en la ortopedia. Este es el Banco Mundial que nos reporta el número de hijos por mujer en el año 2022. Pero si vemos, el mismo banco reporta, con cifras del INEGI, lógicamente, que incluso México está por debajo. 1.8 hijos por mujer, o sea, lógicamente no se puede tener 1. Hijos, pero son promedios que se hacen donde la estabilidad poblacional tiene que ser 2. O sea, un hombre y una mujer tienen 2 hijos, o sea, para que la población se mantenga estable. Con este número, en teoría estamos bajando incluso la población. No nacen niños y estamos envejeciendo. Esa es la realidad que tenemos. Y otra realidad que tenemos es que las mujeres ya no tienen hijos, o sea, muy pocas, y las que tienen, las tienen muy grandes, o sea, a edades más avanzadas. Aquí vemos cómo en el año 2020, la mayoría pues de las personas que presentan hijos, que tienen hijos, las mujeres, los índices de mayor porcentaje, 2.6 hijos por mujer, se dan mujeres ya de 45 años o incluso más. Ya la gran mayoría de las mujeres que están teniendo hijos en México ya no son de 20 años, no son de 17, son de 40 o más. Claro que mucho menos hijos, 1.8 hijos por mujer, con un índice de envejecimiento acelerado de la población mexicana. Quise poner esto para decir que, bueno, la fractura de cadera efectivamente pues es una pandemia, no una pandemia de COVID, que afortunadamente los que estamos aquí sobrevivimos, pero se está dando una modificación en la epidemiología de las fracturas por fragilidad de cadera en el mundo y también claramente en México. La fractura de cadera tiene un costo. Esta es la tesis de maestría que realicé en el año 2015, donde junto con mi profesor en la UNAM nos dedicamos a ver cuánto vale tratar una fractura de cadera. Hay costos médicos directos, costos médicos indirectos, que es la sumatoria, pero por la dificultad de ver cuánto gastan los familiares, cuánto gastan los pacientes, nos enfocamos a ver en el año 2015 cuánto costaba una fractura de cadera en el Seguro Social en un tercer nivel, en Magdalena de las Salinas, donde realicé la tesis. Valía 92,000 pesos tratar al Seguro Social. Ese es el costo médico directo institucional, que significa que al Seguro Social en ese año le costaba 92,000 pesos. A eso súmale el costo del familiar, el costo del paciente. Parece una cifra relativamente buena, bueno, me refiero a esta fecha, pero si vemos las últimas actualizaciones en el año 2021, hay esta publicación en Acta Ortopédica, y ya no son 95,000 pesos, 100,000 pesos por fractura de cadera institucional. Incluso hay estimaciones de $45,000, o sea, ya el costo ya no es tan fácil y ya se está elevando demasiado el costo de atención de la fractura de cadera por fragilidad. Parece algo muy complejo. Una población con tendencia al envejecimiento, disminución de la natalidad y con costos médicos que van hacia el alza. Esta es la realidad que tenemos en México. ¿Van a aguantar las instituciones públicas? ¿Realmente hay una solvencia económica de las instituciones de salud en el país? Hablo del Seguro Social, la Secretaría de Salud, todas, incluso los seguros de gastos médicos mayores, la parte privada. ¿Se va a aguantar esta pandemia de fractura de cadera que se nos viene encima? Hay una solución, creo yo. No quiero terminar fatalista, vengo también a dar una propuesta. Y esa propuesta es la que nos comentaba mi colega el doctor Castillo. En el año 2017, efectivamente, en el Seguro Social, donde estuve trabajando en esos años, realizamos junto con el equipo de trabajo, el director, el jefe de enseñanza, varios ideas de cómo fundar un servicio de ortogeriatría. La dificultad es muy básica, o sea, tú necesitas, dicen las guías, opera a la paciente con fractura de cadera por fragilidad
en un día. Pues sí, pero te llega urgencias, pídele biometría hemática, química sanguínea, tiempo de coagulación, valoración, platica con el anestesiólogo. En promedio estábamos en 8 días en Villacuapa, de que llegaba a que se podía operar por un DHS. Eran tiempos prolongados y entre más tiempo prolongado se complicaba. Este artículo lo publicamos junto con todos los que hicimos el servicio de ortogeriatría en 2018, o sea, un año después de su fundación, y a un año bajamos más del 40% de los tiempos de poder programar una cirugía, de 8 a 3 días. Se puede avanzar más, los datos parecen que entre más fortalezcamos estos equipos de ortogeriatría, más rápido se va a poder atender al paciente. En conclusión, mi propuesta, y bueno, creo que es lo que tenemos que analizar y debatir entre todos, ante esta pandemia de fracturas de cadera por fragilidad que ya está en México y que la probabilidad es que va a aumentar, creemos que la solución es fundar y crear y desarrollar, que sé que en Querétaro ya están y en muchos lados, pues, el servicio de ortogeriatría va a ser la mejor opción para poder enfrentar esta pandemia de fracturas de cadera por fragilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes, tanto los compañeros que se conectaron de manera virtual y también a los que estuvieron aquí de manera presencial, y a ustedes muchísimas gracias, y también a los que están conectados. No sé si aquí tengan alguna pregunta que quieran hacer alguno de ustedes, algún comentario, alguien de aquí. Porque bueno, yo sí tengo algunas preguntas, bueno, algunos comentarios primero y luego algunas preguntas. Me gustó la frase que dijo la doctora Rigel, ¿no?, acerca de que, bueno, no necesariamente hay que ser mayor para ser frágil. Recordemos que particularmente aquí en el estado de Querétaro hay muchos pacientes con insuficiencia renal jóvenes, seguramente muchos los hemos atendido. Entonces tenemos que pensar en que esos pacientes con insuficiencia renal, si logran llegar a una edad geriátrica, ¿cómo van a llegar, no? Entonces tenemos que pensar en el tipo de vida, en la calidad de vida que se les está ofreciendo a estos pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, hacia la doctora Jessica quisiera preguntarle algo acerca de la terapia antirresorptiva. Había mencionado algo del lavado. Es la primera vez en lo personal que yo escucho esto. No sé si nos quiera dar luz acerca de eso, doctora, porque no sé si alguien de ustedes lo haya escuchado o lo haya hecho. Honestamente yo no tenía idea, pero quisiéramos saber cómo hacer eso, porque bueno, el tratamiento, a mí me parece que el tratamiento de la osteoporosis tiene que ser multimodal, es decir, lo tenemos que abordar sí nosotros, pero también ver cuáles son las razones de la osteoporosis, ¿no? Y finalmente, un maestro mío, el doctor Durán, decía que estamos tan cerca del hueso, pero tan lejos de él a su vez, porque a veces no sabemos ni cómo tratar la osteoporosis, y muchas de los padecimientos que tratamos, evidentemente las fracturas, ¿no?, pero otras cosas también son derivadas de la osteoporosis. Entonces, ¿nos pudiera ayudar, doctora, orientándonos acerca de eso, por favor? Terapia con el antirresortivo. A eso se refiere. En el caso de los análogos de la paratiroides, no se necesita dejar esos periodos de lavado. Es como la última diapositiva que puse, en la que se ven las gráficas, en las cuales va como la temporalidad y de cuál a cuál sí puedes hacer los cambios. Más que nada, esto se refiere de que no refiere como que no se necesita un periodo de lavado. Sí, no sé si, ya. Entonces es en específico el dejar de consumir algún medicamento, ¿es correcto? Sí, o sea, dejar un tiempo sin el fármaco para poder utilizar el otro fármaco. 6 meses entonces es lo recomendable. Precisamente, o sea, si estamos cambiando ya sea de denosumab
a un antirresortivo, que casi siempre es la situación que es la parte más peligrosa, porque en ocasiones están utilizando las inyecciones de denosumab y el paciente dice, ya no lo puedo costear, y lo suspenden de golpe. Entonces ese es casi siempre el escenario que más se ve. Entonces lo que se tiene que hacer ahí es dar tratamiento con denosumab. Al momento de que te dicen ya no lo puedo costear o ya lo voy a suspender porque ya llegué, ya no estoy en muy alto riesgo, demás, o lo necesitamos cambiar, se suspende la terapia, se dejan los 6 meses como de lavado o que todavía tiene el efecto, y ya a partir de ahí metemos el antirresortivo y disminuimos el riesgo de que aumente la pérdida de masa ósea relacionada a la suspensión del denosumab, sobre todo. Ok, entonces ahí, ¿qué nos sugiere como geriatra, en específico a nosotros, si tenemos un paciente que ya tiene todo el diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Como nos mencionaba el doctor Sandoval, un paciente que tiene ya una cifosis importante, quizá además también tiene ya una fractura no tratada de hace mucho tiempo de muñeca, entonces ya tenemos también su densitometría con una osteoporosis ya diagnosticada. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Podemos iniciar nosotros el tratamiento o necesariamente tendríamos que enviarlo con alguien de geriatría, alguien de endocrino o, por ejemplo, alguien de gineco, en el caso, no sé, por ejemplo, de una mujer? Pregunto porque así es como nos llegan los pacientes. Entonces, nosotros es importante que abramos un poco más como de brechas en cuanto a la comunicación entre los servicios, porque también entonces si no hay peleas como constantes, bueno, le dieron esta dosis los ortopedistas, los ginecos, no, entonces ahí finalmente quien lo paga, digamos, es el paciente. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda como geriatra a nosotros hacer en caso de esos pacientes? O por ejemplo, pacientes de fractura de cadera a nivel institucional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner en las indicaciones, iniciar, o sea, porque nuestro compañero no menciona, bueno, hay que hacer terapia antirresortiva, la iniciamos nosotros, y cómo damos también seguimiento a esa terapia antirresortiva, nosotros, o también lo podemos hacer en conjunto con ustedes. ¿Qué es lo que nos recomiendas? O sea, idealmente, pues como ya se comentó en todas las charlas, es el manejo multidisciplinario. Uno de los puntos, como de los checkpoints que trae el programa de ortogeria, es precisamente que el paciente se vaya con tratamiento de la osteoporosis, porque desde que llega con una fractura de cadera ya tiene un diagnóstico de osteoporosis como tal. Entonces, dentro de los puntos que se ven en ese programa es iniciar el tratamiento. Idealmente sí tendríamos que iniciarlo pues prácticamente el que lo encuentre, ¿sí? Ok, muchas gracias. Y también algo, bueno, una pregunta para mi compañero el doctor Castillo, y también, bueno, los invito a que a que todos, si tienen alguna, es como una lluvia de ideas lo que vamos a hacer. En cuanto a los 6 puntos que mencionabas, ¿cómo nos sugieres, ¿no?, que podamos implementarlo, por ejemplo, nosotros, ¿no?, en nuestro hospital, o el doctor Pérez Atanasio, que nos quiere ayudar también? Ambos, ¿cómo podemos implementar todos esos 6 puntos para la disminución del tiempo del manejo de los pacientes? Bueno, sí, yo creo que en cuanto a este tipo de proyectos que es la unidad ortogeriátrica, lo indispensable aquí es la información. O sea, esos puntos son puntos, podría decirse, de buena práctica, pero se van a llevar a cabo siempre y cuando exista la información y el personal de salud las conozca. Si lo desconocen, pues desde el urgenciólogo que reciba al paciente, que ve que tiene una fractura de cadera, que lo ingresan, pero no piden de manera pronta estudios de laboratorio, que ya saben que se van a utilizar, una valoración, pues de una manera rápida, pues todo esto se va a ir alargando. Y sin embargo, yo creo que de vital importancia que se haga de conocimiento de todos este tipo de unidades de ortogeria TRIMS o el proyecto de ortogeria TRIMS, y no solamente en el IMSS, obviamente en todos los hospitales deben de tener un conocimiento los profesionales de la salud para brindar a nuestros pacientes pues una mejor atención y que disminuyan sus pues dificultades que pueden tener con el tratamiento o alguna complicación. Bueno, pues como bien dice, pues es la información, pero
Yo creo que en base a lo que me está comentando, pues podría ser instaurar un consultorio, podría ser en urgencias, dedicado exclusivamente a esto, para darle una atención mucho más rápida a este tipo de pacientes. O sea, eso es lo que se me podría ocurrir en este momento, para darle una atención a los pacientes de manera más rápida, y que pues obviamente, como venimos repitiendo, la educación ante todo el personal de salud es indispensable y se debe conocer este programa para brindar una mejor atención. No sé si Rigel, nos puedas ayudar con tu experiencia en tu hospital. La doctora Rigel tiene una muy amplia experiencia tratando a este tipo de pacientes, tanto de fractura de cadera y otro tipo de fracturas, pero ha tratado incluso pacientes centenarios. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes, qué tipo de estrategias se puede implementar en otro tipo de hospitales, y particularmente, no sé, para la educación de personal que no es de trauma, por ejemplo, pacientes que, como ya mencionaba Ale, que reciben a los pacientes en urgencias, o por ejemplo médicos de primer contacto? ¿Qué podríamos hacer en esos rubros? Hola, buenas noches. Me gusta mucho hablar de estos temas. De hecho, los geriatras, como lo podrá decir la doctora Franco, tienen la frase de geriatrizar a las otras especialidades, principalmente en este caso los ortopedistas. Recientemente fue el octavo congreso de Geriatrims, donde justamente tienen esa pues intención también. Primero, conocer que ya hay actividades, ya hay normativas, ya hay ciertos incluso reglamentos o lineamientos a nivel nacional que se pueden implementar en otros lados. Y estos lineamientos o estos, pues sí, como manuales operativos, a fin de cuentas, que nacieron en el IMSS, porque el IMSS sabemos que es el que maneja una población muy amplia en cuanto a salud pública a nivel nacional, están o tienen base en guías internacionales. Sí, nosotros tenemos una estrecha, pues, parentesco, por decirlo así, por ejemplo, con el registro nacional de fractura de cadera, que es español. Tenemos ya de hecho ciertas propuestas de geriatras en el interior del país, que bueno, es en cierta forma incluso lamentable que los geriatras sean los que nos están arrastrando a nosotros como ortopedistas, a pesar de que nosotros somos los que tratamos las fracturas. Pero todo esto conlleva que sea un manejo holístico, y holístico en que el paciente es el todo, ¿sí? Entonces el paciente come y requiere un manejo por nutrición. El paciente se mueve o tratamos de que se mueva nuevamente y requiere un manejo por rehabilitación. El paciente tiene una fractura en cualquier lugar, sobre todo una fractura de cadera, que es la que tiene más costo, o sea, a nivel institucional, incluso privado, entonces requiere de un ortopedista, ¿sí? La doctora lo mencionó, la doctora Franco, una patognomónico de osteoporosis, incluso osteoporosis severa, es una fractura de cadera, ¿sí? Y si nosotros empezamos a hacer una pesquisa, nos vamos a dar cuenta de que ese paciente, de hecho, ya tiene una fractura vertebral que nunca fue diagnosticada. Todas las acciones enfocadas a prevenir la segunda fractura, la tercera fractura, empiezan por la curiosidad. Si nosotros, de hecho, empezamos a ver la consulta externa de pacientes en general, vamos a ver que muchísimos pacientes, empezando por su edad, ya son de mayores de 60 años. Incluso hay colegas que ya están en esa edad y obviamente van a tener cierta predisponibilidad a fracturas de este tipo. Y pues las lumbalgias, todo eso, empieza a nosotros y tener la curiosidad de empezar a leer, posteriormente a hablar. Si no existe todavía políticas dentro de otras unidades o instituciones de salud, que la verdad si empiezan a hurgar, sí existen por lo menos ahí algunos esbozos, sí se pueden implementar siempre y cuando haya una comunicación. Si nosotros nos cerramos completamente a lo que yo digo como ortopedista es lo que se hace, o el geriatra también no echa mano del ortopedista, pues todo empieza con una interdisciplinaridad. ¿Sí? Va a ser muy difícil que nosotros hagamos una sesión conjunta todos los días de todos los pacientes. Sin embargo, ciertos pacientes que sí requieren esas intervenciones específicas por el geriatra, claro que podemos echar mano. A lo mejor no van a tener 2, 3 médicos tratantes al mismo tiempo, pero bueno, existen las interconsultas y existen incluso hasta interconsultas de pasillo, ¿sí? Pero simplemente todo lo que se hace con este capítulo, yo creo que desde el doctor Durán, el doctor Holguín, lo que hemos tratado de hacer, la doctora María también, es pues sembrar esa semilla
que les dé curiosidad, que abran los ojos y vean que en efecto estamos llenos de pacientes ya en esa edad y pues ni modo, hay que leer mucho, ¿sí? O sea, lamentablemente nosotros no tenemos tanto esa formación en cuanto a metabolismo óseo, pero hay que leer porque eso incide en nuestra práctica clínica, ¿sí? Y sobre todo en la práctica quirúrgica. Nosotros vamos a tratar fracturas que vamos a ver que falla, ¿sí? Osteosíntesis que fallan, prótesis que tienen fracturas periprotésicas y que no nos damos cuenta que en realidad estamos haciendo malas cosas porque no investigamos bien a nuestro paciente. No nos tomamos el tiempo de preguntarle, oiga, antes de caerse, ¿ya tenía caídas previas? ¿Cómo caminaba? ¿Con bastón, con andadera? ¿Salía a la calle? O sea, actividades básicas y cosas muy sencillas que nos llevan 20, 30 segundos más del interrogatorio inicial. Y otra cosa, las redes de apoyo. Eso no lo tomamos en cuenta ahorita, pero yo creo que también si a ustedes les gusta un poquito de la ortogeriatría o tienen más curiosidad, claro que lo vamos a extender con muchísimo gusto pues en los congresos y en todas las otras sesiones. Sí, esa es de las ideas que tenemos en el capítulo, tanto en el congreso como en otros cursos que estamos ahí pensando en implementar, pero es cierto, lo de las redes de apoyo creo que es importante porque quizás podemos tener un paciente con la artrosis de rodilla o de cadera más operable del mundo, pero si es un paciente que no tiene una buena red de apoyo, que no se va a poder parar, que no va a rehabilitar, no va a tener sentido operarlo, la verdad. Se va a infectar, se va a quedar totalmente anquilosada esa rodilla, no va a tener sentido. Entonces, sí es importante que nosotros indaguemos en cómo es el paciente, ¿no? Y también algo que hace rato platicábamos, es importante que nosotros pensemos, cuando tenemos un paciente con fragilidad que tiene una fractura de cadera, una de las cosas que nos preguntamos es, ¿será bueno o no operarlo? Tiene un riesgo quirúrgico muy alto. ¿Lo operaremos o no lo operaremos? Entonces, no sé si nos quieren dar ustedes su punto de vista, qué harían en estos casos como geriatra, doctora. Por ejemplo, si tenemos un paciente, doctor Sandoval, que tiene ya varios niveles afectados y quizá tenga una lesión neurológica, ¿qué hacemos? ¿Lo operamos o no lo operamos? Si tenemos un riesgo quirúrgico muy alto, ¿cuáles serían sus recomendaciones ante este tipo de pacientes? No sé quién de todos los profesores quiere empezar, el doctor Castillo, el doctor Pérez Atanasio, el doctor Sandoval. Ok, a ver, yo quería dar mi punto de vista. Buena pregunta, doctora, y creo que es una situación que siempre hay que considerar. Aquí uno de los puntos importantes, primero es valorar el costo-beneficio, ¿no? Porque ya lo dijo que normalmente cuando hay pacientes con lesiones amplias en cualquier parte del esqueleto, y sobre todo hablemos de cadera y hablemos de columna, que son las fracturas que más secuelas, más incapacidad provocan, y por otro lado, las más costosas. Las más costosas porque implica el empleo de implantes y posteriormente lo que viene posteriormente, si en este caso se presenta alguna complicación. Alguna complicación como infecciones de la cadera, luxaciones de la prótesis, en la columna, falla del implante, o fracturas o enfermedades de segmentos adyacentes, que es lo más común que ocurre cuando esos pacientes se someten a procedimientos, aplicaciones extensas. Y estos tratamientos son costosos, son muy costosos y a veces ciertos pacientes no los pueden cubrir. Generalmente cuando lo hacen a nivel institucional es costo, y más ni se diga a nivel privado. Entonces aquí tenemos que analizar el costo-beneficio. Si realmente vale la pena someterlo a procedimientos quirúrgicos, ¿sabes? Y que no son inválidos, que no proceden, porque el resultado va a ser fatídico. Entonces, muchas veces pensar en los primeros tratamientos iniciales de fisioterapia, manejos conservadores, el uso de implantes, corsets o algún otro tipo de implementos que contemos, pero es un punto bastante importante, ¿no? Porque a veces hacemos una fractura, una vertebroplastía, una esquioplastía, igual que algunos cirujanos colocan tornillos, y ya generalmente los pacientes tienen una fractura de columna, pues generalmente es una osteoporosis y tiene más niveles, y sobre todo si esos niveles incluyen zonas importantes de la médula espinal, generalmente torácico, unión de la charnia, pues son pacientes que pueden tener lesiones neurales parapléjicas, y esto conlleva a unos tratamientos prolongados y muy costosos, tanto para desencadenan, terminan en estados catastróficos. Y quisiera yo preguntarle desde mis muy pocos conocimientos de columna, debo de aceptarlo,
¿cuántos niveles hace máximo de vertebroplastía o de cifoplastía, perdón? ¿Cuántos son lo adecuado? ¿Cuánto se puede hacer quizá como, bueno, cuánto puede tolerar un paciente, pero pensando en que pueda tener un buen pronóstico ese manejo? Una pregunta que hizo, doctora, porque generalmente aquí depende mucho también del cirujano, porque desgraciadamente hay cirujanos donde vienen múltiples fracturas y hay cirujanos que llegan a hacer hasta 5 o 6 vertoplastías. No es lo ideal. Lo que normalmente instituciones o federaciones importantes como la FDA o la asociación de la SRS en columna, generalmente el tratamiento ideal son 3 vertoplastías. ¿Por qué? Porque generalmente el hacer un procedimiento de estos tiene riesgos. Uno de los más comunes es la fuga del cemento. Entonces, si haces una vertoplastía, inyectas demasiado cemento, no lo colocas de manera adecuada en el pedículo, en el cuerpo vertebral, tienes fuga y estas fugas condicionan una lesión más severa, como es un daño neurológico, porque se fuga el cemento al canal medular o a una zona de la raíz nerviosa. Y si ese paciente originalmente nada más cursaba con dolor axial, generalmente conlleva una lesión neurológica y que vamos a tener una paraplegia. Y eso se va a volver un problemón verdaderamente terrible. O un paciente el cual se fuga el cemento a las porciones laterales, forámenes, raíces, son pacientes que van a tener una radiculopatía. Entonces dices, pues mejor, ¿para qué le hice una vertoplastia? Ahora estoy en tumbar el problema. Entonces, lo ideal, no más de 3 vertoplastías o cifoplastías. Ya en algunos casos, cuando el paciente tiene el recurso, y a veces son fracturas importantes, con colapsos importantes, sin daño neurológico, podemos emplear algunos implantes, como es el caso del Span-Jack, que es una especie de gatito, es un implante de titanio, que funciona como un gato. De hecho, el que lo diseñó lo vio un ingeniero observando cómo hacían el cambio de una llanta y cómo levantaba el implante. Entonces él dio y se introduce este implante en forma de gato de manera bilateral, se dilata, se levanta las plataformas, se recupera la altura, sobre todo en este caso si hay un daño cifótico, y después se inyecta cemento. Pero ya son tratamientos caros, funcionan muy bien, pero demasiado costosos. Ok, muchas gracias, doctor. Y no sé si alguien de ustedes, del resto de los panelistas, nos quisieran comentar. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿alguien que quiera hacer algún otro comentario, alguna otra aportación? Díganos, doctor. Y de la capacitación médica. En el año 2017 realicé una investigación de las cirugías realizadas en este hospital, en donde todos los pacientes por arriba de 60 años con fracturas, específicamente cadera, columna y muñeca, cómo fueron tratados desde el punto de vista no ortopédico, sino desde el punto de vista de fragilidad ósea. Y encontramos que ni un caso se trató de acuerdo a los criterios del Capturing Fracture de la Fundación Internacional para la Osteoporosis, que más o menos revisa el cartabón de los grupos de ortogeriatría. El grupo de ortogeriatría que se complementó en el Instituto Nacional de Rehabilitación hoy es un fracaso, se ha perdido todo el seguimiento que se tuvo inicial porque falta mucha educación médica. No hay el principio fundamental de la sospecha del diagnóstico en pacientes fracturados. Ya no hablemos de la prevención, ni hablemos de que el mayor índice de fracturas en pacientes con osteoporosis u osteopenia, fundamentalmente, son los que más se fracturan. Y en el rango del tratamiento por especialidades bien identificadas. ¿Por qué? Porque no hay una buena lectura de una absorciometría. Y no se utilizan otros recursos, y hoy sabemos que el TBS es muchísimo más específico y adecuado para un buen diagnóstico y un buen seguimiento. Y todo lo que es lo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario que se requiere. Manejo de la osteoartrosis asociada a osteoporosis es un verdadero reto para un médico ortopedista, donde el paciente además no quiere cirugía. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo enfrentarlo? Yo creo que falta mucho, hay muchas aristas, muchas que tenemos que conjugar con diferentes especialidades. Nosotros tenemos una clínica donde tenemos geriatra, psicólogos, rehabilitadores, ortopedistas e implementos de tecnología que nos pueden ayudar a mejorar esas opciones. Y nos han llegado pacientes en silla de ruedas posoperados o sin operarse por fracturas de cadera, en silla de ruedas, y hemos logrado su reincorporación por el manejo no necesariamente quirúrgico, sino del manejo de la enfermedad como tal.
y eso reviste el manejo MIT, que es multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, porque va más allá de una fractura. Un paciente diabético con una fractura de cadera operado en forma inmediata, lo que sería ideal 4 horas, 3 horas, pues si no se prevé, no se determina el mismo ortopedista el manejo de los factores de riesgo complementarios a la defunción del paciente, que sabemos que si el éxito lo lleva a perder del 20 al 40% de su capacidad en la vida previa a la fractura, pues caramba, estamos muy mal, estamos todavía muy rezagados. Entonces yo preguntaría y dejaría ese planteamiento, ¿qué hay de la medicina preventiva en osteoporosis si es un reto tan grande que va desde la educación y capacitación hasta la aplicación en los programas de salud pública, que hoy sabemos, el monstruo que implica la osteoporosis? Una pregunta en cuanto a qué hacer en la prevención, ¿qué sugieren ustedes como expertos en el tema? Pues justamente creo que tenemos que hablar de eso todos en cuanto a, ya lo mencionaba, ¿no? El tratamiento interdisciplinario. Creo que, bueno, lo que menciona de la pediatría sí quizá tendría que ser en otro capítulo, porque específicamente aquí es de ortopedia geriátrica, pero para eso vamos a implementar, esperemos, muy pronto, dentro del congreso del siguiente año vamos a hablar también de eso, y esperemos también tener otro curso muy pronto para poder hablar acerca también de la prevención más ampliamente, no solo ortopedistas, también estamos pensando invitar otras disciplinas, pero bueno, por ahora hasta aquí llegamos. Agradezco mucho su participación de todos ustedes, su asistencia y tomarse el tiempo de conectarse las personas que están de manera virtual. Los invito a que sigan participando en el capítulo y enriquecer de esta forma también así este capítulo y al Colegio Mexicano de Ortopedia, y los invitamos al Congreso de Guadalajara del 2025. Antes de irnos, no se vayan a desconectar ni tampoco ustedes a irse. El doctor Elizalde también nos va a dar unas palabras, por favor, ya que vino a pesar de que está un poquitito indispuesto. Por favor. Y muchas gracias a nuestros ponentes. Un aplauso, por favor. Queremos agradecerles a ustedes su presencia, a todo el auditorio que se conectó también vía virtual para poder llevar a cabo esta sesión. Como representante del Colegio de Ortopedia, queremos también agradecerle la participación que nos brindan el día de hoy el Colegio Mexicano para llevar a cabo estas sesiones. Les brindamos un caluroso saludo y les esperamos nuevamente aquí con los brazos abiertos para seguir teniendo estas reuniones académicas productivas. Muy amables, muy buenas noches. Gracias a todos. Siendo una muestra clara de que la valía que tiene este tipo de temas, quiero reiterar que el capítulo ha hecho siempre un muy buen papel y que está disponible para todos los que quieran visitarlo en las siguientes sesiones que va a tener, además de que en el Congreso tiene una parte fundamental en la formación y en la academia continua que vamos a seguir. Por último, deseando que todos ustedes, siendo esta la última sesión del año, tengan muy felices fiestas y los esperamos, nuevamente lo digo, en la cena de fin de año que tendrá lugar el 30 de noviembre en la Ciudad de México. Gracias y felicidades. Thank you.